Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Celebración de la palabra, cuerpo, sangre, humanidad y divinidad de Jesucristo, hermano y Señor. Este domingo la iglesia toda celebra la solemnidad del Corpus Christi. Si al Señor le das tu canto, si al Señor le das tu voz, si al Señor le das tu vida, si al Señor le das tu amor, si al Señor no le has contado lo que hay en tu corazón, si el Señor te ha rescatado de la gran tribulación, ven conmigo y alabemos al Señor, ven conmigo y alabemos al Señor, ven conmigo y alabemos al Señor, ven conmigo y alabemos al Señor. El Señor nos da la vida, el Señor nos da el perdón, el Señor nos estremece con su espíritu de amor. Es por ello que le amamos sin ninguna restricción, es por eso que bregamos en la viña del Señor. Ven conmigo y alabemos al Señor, ven conmigo y alabemos al Señor, ven conmigo y alabemos al Señor, ven conmigo y alabemos al Señor. Pedimos por todos los enfermos, ya que Jesucristo quiso quedarse como viático de los enfermos, es decir, como causa de salvación y de sanación para todos los que tienen fe en Él, por los prisioneros, por los que trabajan en los campos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era el sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, solo tú, eres sacerdote, solo tú, sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados yo mismo te engendré, como rocío antes de la aurora. Tú, solo tú, eres sacerdote, solo tú, sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este
Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de todo lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el tema de la palabra litúrgica de Dios es el centro de toda palabra, más bien la fuente de donde toda la palabra de Dios brota, que es Dios mismo hecho comida. Dios se nos da en alimento, porque aquel que vino a este mundo como palabra encarnada del Padre es el mismo que es el alimento eucarístico o de agradecimiento al Padre por tantos beneficios y bendiciones que Dios ya nos ha dado por adelantado y nos sigue dando y seguirá dando para que el mundo crea, para que las personas se alimenten y para que sea glorificado el nombre de la divina providencia, porque así como Dios lo crea todo, Dios lo sostiene todo con su poder. Su providencia divina es fiel al sostenimiento de los seres vivos, especialmente de la humanidad que se encuentra hambrienta y sedienta de una sustancia sólida, de un alimento que la sostenga, no para una vida pasajera, sino para la vida eterna. Todo hombre y toda mujer que viene a este mundo tiene esa hambre y esa sed de lo que perdura para siempre. Jesús viene y no solamente hace un milagro para el alimento del cuerpo, el multiplicar unos cuantos panecillos y unos pescados que le trajeron para que les impusiera las manos y con una oración de acción de gracias los repartieran entre sus discípulos y después estos los dieran a las multitudes. Muchos hablan de que no se debe decir que es un milagro de multiplicación de panes y de pescados, sino más bien de división, de compartimiento, de llevar a los demás lo poquito que tenemos. Y el Señor con su poder hará que, a pesar de ser tan poco con lo que contamos, alcance para alimentar y hasta sobrará a aquellos que vienen a recibir con fe el alimento de la palabra de Dios. Hoy la iglesia celebra en todo el mundo la fiesta del Corpus Christi, que antes era celebrado el jueves de Corpus, y hoy la iglesia permite que se celebre en muchas partes en día domingo, para que todos los fieles cristianos aprecien de una manera especial este regalo que el Señor nos deja, el regalo de sí mismo. Jesucristo, en su caridad infinita, proveyó a la iglesia del alimento con el que ella debe alimentar a los pueblos. Cuando vienen los discípulos y le dicen a Jesús: deja que la gente se vaya a comprar alimento, provisiones o alojamiento porque estamos en un lugar solitario, Jesús simplemente responde: denles ustedes de comer. Es decir, ustedes tienen en sus manos suficiente alimento y bebida para alimentar al mundo entero. Obviamente que los apóstoles no comprendían todavía el simbolismo o significado literal
literal de las palabras de Jesús, porque aunque solamente tenían 5 panecillos y 2 pescados, ellos no se imaginaban cómo le iba a hacer Jesús para alimentar a tanta gente, que el Evangelio dice que eran por lo menos 5,000 varones. En otros pasajes similares se habla que no se contaba a las mujeres y a los niños, es decir, que había más de 5,000 personas. ¿Cómo le haría Jesús para hacer que con 5 panes y 2 pescados alimentar a tanta gente? Una pregunta parecida nos podemos hacer: ¿cómo hace la providencia de Dios para con un grano de maíz resulte ser una mazorca, o un grano de frijol surjan varias vainas de frijol para alimentar a tantos? ¿Cómo es que hace Dios de un racimo de uvas brote el vino, o de una semilla de cualquier árbol broten tantas frutas de una sola semilla y de un solo árbol? Muchas veces las personas tratan de explicar científicamente el cómo se da ese proceso. Es verdad, podemos investigar y deducir que la combinación de agua, la tierra, la semilla, el oxígeno, los fertilizantes, todo combinado hace resultar un producto, una cosecha abundante. Pero no deja de ser milagroso para el hombre y la mujer de fe, que aunque sabe los términos científicos de el cómo suceden la lluvia y los cambios del clima, hace que resulte una buena cosecha. Sin embargo, vamos viendo detrás de esas causas secundarias la causa principal, o aquello que origina la providencia divina como el origen de todo bien. Nosotros debemos darle gracias a Dios que Él sigue sosteniendo el que los mares den tanto alimento, el que la tierra dé tanto alimento en semilla y en frutos. Y como Dios, a pesar del calentamiento de la tierra y cómo le hemos echado a perder el medio ambiente con tanto gas, con tanto petróleo, con tanta contaminación, con tanto veneno, Dios en su providencia sigue tratando de balancear esta tierra herida, este medio ambiente que nosotros mismos le hemos echado a perder a Dios, y quiere seguir sosteniendo la vida de los seres humanos con su providencia divina. Pues esos bienes de la tierra que el Señor Jesús toma un poco, bien sea del pan o del fruto de la vid, para que por medio de ese pan y de ese vino las personas vengan a creer confiadamente que por la palabra dicha de Jesús, aquello deje de ser pan y deje de ser vino y se transforme en el cuerpo y en la sangre de Jesús. La primera parte de mi reflexión para ustedes es la palabra misma de Dios, y no solamente todas esas palabras pronunciadas antes de que Jesús viniera, que son 6 en total, pero Jesús es la 7ª. Todas esas palabras anteriores a Jesús, la palabra creacional, la creación entera como libro abierto para todos los seres racionales, es la primera forma como Dios se comunica a los seres racionales. La palabra creadora de Dios, la creación misma. Después la palabra tradicional, es decir, cómo Dios habla a cada corazón, a cada alma, a cada mente y a cada cuerpo de todos los seres humanos. No importa su tradición religiosa o su ética, pero a través de los principios de esa cohesión de la familia, Dios le habla a las conciencias humanas para que mantengan el respeto a los padres, y por medio de las mismas tradiciones humanas hay algo de divino que se mantiene hasta la fecha, y a eso se le llama la palabra tradicional u oral de Dios. La palabra histórica es cuando Dios decide revelar sus acciones a los seres humanos, a Noé, a Abraham por la fe y a todos los que después de él son profetas del Señor. Allí Dios decide actuar en la historia y revelar a los hombres y mujeres que lo entienden y que expliquen al resto de sus hermanos que Dios sigue hablando, y no solamente hablando, sino actuando. Porque no hay nada ni nadie que apague su voz o que niegue las acciones magníficas de Dios en la historia. Por supuesto, el Éxodo es el gran evento de salvación del pueblo judío, y para el cristiano es la institución de la Sagrada Eucaristía, el centro de nuestra fe, porque Jesús es nuestra Pascua. Él es el que pasa de la muerte a la vida, y con su muerte da muerte a nuestra muerte, y con su vida nos restaura a la vida eterna. La misma
que nos ofrece en su cuerpo y en su sangre que ha entregado a la iglesia para que el mundo tenga vida y una vida cualificada y abundante. Después viene la palabra litúrgica de Dios, es decir, cuando vamos al servicio de la alabanza y de la escucha y proclama de la palabra de Dios, allí se nos presenta el Señor con toda la fuerza del Espíritu Santo, porque es en la Santa Misa y en los servicios litúrgicos donde se nos da la expresión máxima de la presencia de Dios, y de una forma particular la Eucaristía como centro de la liturgia misma de la Iglesia. Como nos dice el documento Sacrosanctum Concilium, la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, pues los trabajos apostólicos se ordenan a que todos, hechos hijos e hijas de Dios por la fe y el bautismo, se hace comunidad y alaben a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Nos dice la enseñanza de la Iglesia, el magisterio, que la palabra de Dios es el centro de nuestra vida de fe. Y esta palabra hecha Eucaristía. La Eucaristía es el centro de toda la liturgia, de toda la proclamación, de toda obra de justicia, de caridad y compromiso social. La Eucaristía es la fuente de donde viene toda su actividad, de donde emana toda su gracia. Y al mismo tiempo es la meta a la que tiende toda su labor y toda su vida. La Iglesia no es nada sin la Eucaristía, y la Eucaristía no se puede dar sin el contexto de esa comunidad de amor que es Dios en sí mismo como Trinidad, Dios uno y trino a la vez, que envía a su Hijo y el cual instituye a su Iglesia centrada precisamente en sí mismo, que se nos entrega a nosotros en el altar de la cruz, pero ya se nos había entregado de una forma real y verdadera en la cena pascual, en la sagrada Eucaristía que Él instituyó con su propia palabra, palabra que tiene la autoridad misma del Hijo de Dios. Y si dudamos que Jesús existe en la Eucaristía, entonces dudamos de lo más esencial de la fe cristiana católica romana. ¿Por qué los católicos creemos que aquello que sabe a pan ya no es pan, sino el cuerpo del Señor, una vez que ha sido consagrado? Y aquello que sabe a vino, pero después de las palabras de consagración del sacerdote, deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo, aunque tenga el sabor a vino, es porque Jesús mismo lo dijo. No podemos tener un argumento intelectual de cómo sucede eso. Lo que más importa es saber de quién vinieron esas palabras y con qué autoridad fueron dichas. Por eso, cada vez que el sacerdote repite esas palabras de transubstanciación del pan y del vino, y cuando le impone las manos pronunciando esas palabras mismas de Jesús, sucede el milagro más grande de la fe cristiana. Un milagro que sucede en cada misa que se celebra todos los días. De una manera particular, en la misa de domingo, el Señor se hace presente para todo su pueblo, pero lo hace de manos del sacerdote y por las palabras que éste pronuncia, palabras mismas que el Espíritu Santo inspira y que son las mismas que Jesús dijo en el cenáculo antes de partir de este mundo, cuando nos dice San Pablo que eso es lo que él recibió de manos de la tradición. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y lo mismo hizo con el cáliz después de cenar. Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, pues siempre que bebemos de él, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Cada vez que bebemos de su cáliz y comemos de ese pan, estamos celebrando el memorial del Señor. Vamos a pronunciar ese canto que nos habla de las manos de carpintero que se entrega totalmente a nosotros al darnos su cuerpo y su sangre como banquete de vida eterna. Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor,
Manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor. Manos que alzan su copa al mundo y ofrecen vino y en él se dan. Y día a día la historia vuelve, prestando eterna cena pascual. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. El mundo es cena donde se sienta aquel que lucha brindando amor, aquel que sabe lo que es hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquel día vuelve y en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo entrega por miedo, por acomodo, por ambición. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. Camino y vida, eso es Jesús. Jesús en la Eucaristía es el regalo más grande que el Padre nos ha dado, que Jesús ha hecho de sí mismo a su iglesia y que el Espíritu Santo prolonga a lo largo de los siglos cada vez que en la historia se celebra la Eucaristía, es decir, la misa, la celebración comunitaria de acción de gracias que nos trae el memorial de Jesús. Así es que esta fiesta de la palabra, cuerpo, sangre, humanidad y divinidad de Jesucristo, hermano y Señor, es la fiesta central del cristiano católico romano. La Eucaristía es la presencia real y actual de Jesucristo en la iglesia, que es el corazón de la misma, cuya vitalidad se deja sentir en la proclamación de la palabra de Dios y en la dispensa y recepción de los sacramentos, pero cuyo misterio se comprende solo por la fe, se le aprecia con el amor de los ministros y fieles y se le guarda celosamente en los tabernáculos o sagrarios de cada iglesia, junto a los cuales debe brillar siempre una luz, una vela encendida y en lo posible flores frescas que significan la vida, el fervor y la esperanza que Jesús Eucarístico mantiene en su iglesia. Una esperanza a toda prueba, una fe inquebrantable y un amor interminable. La Sagrada Eucaristía tiene varios nombres en la iglesia. Se llama eso precisamente Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, comunión, que quiere decir comulgar con los ideales de Jesús, con lo que Él soñó y predicó y actuó, que es el reino de su Padre, que es también el sacrificio que se ofrece como propiciación de pecados, y también se llama misa, es decir, misión. Eres despedido para llevar adelante lo que aquí viviste y experimentaste. No basta con asistir a la misa los domingos, hay que ser dignos de la bendición que allí recibes para que todo lo que hagan en la semana con tu familia, tus hijos, tu trabajo, debe llevar a cabo lo que has recibido allí precisamente, porque eso es lo que quiere toda la palabra de Dios. Esa palabra escrita que del Génesis al Apocalipsis, que es la Santa Biblia, el libro escrito, palabra de Dios por excelencia para el cristiano católico romano. La Santa Biblia tiene por objeto en todas sus páginas
páginas del Génesis al Apocalipsis, darnos por lo menos 4 cosas: la fe, la justicia, el amor y la misión. Y la Eucaristía encierra esos 4 elementos para que a nadie le falte el sustento de la vida espiritual, pero también el motivo por el cual debemos entregar nuestra vida al servicio del Señor y de los hermanos en la fe. Porque Jesús está presente, como he dicho, con su cuerpo y su sangre, es decir, con toda su humanidad, pero también con toda su divinidad, por su palabra, que es el Espíritu Santo, y sobre todo con su fuerza que sostiene la vida de la iglesia. Por su cuerpo y su sangre entendemos la humanidad glorificada de Jesús, que está ya a la derecha del Padre como hombre completo, como hombre realizado. Y por su sangre y su cuerpo, Él sigue sufriendo de alguna manera cuando las personas desprecian el sacrificio tan grande que hizo para salvarnos. Por eso el Señor Jesús se entrega totalmente para nuestro beneficio, para nuestra salud, que eso es lo que significa salvación. Y de esa manera quiere que todos los hombres y mujeres vengan y no solamente reciban de Él un abrazo y un beso en la boca, sino que inclusive lo coman, lo asimilen, para que desde dentro de cada corazón, de cada alma, de cada mente y de cada cuerpo, Jesucristo reine allí en cada persona y transforme desde dentro a cada ser humano que confía en su misericordia, que cree en su palabra, que come su carne y bebe su sangre, y sobre todo que se deja santificar en su alma por el Espíritu Santo, que también recibe cada vez que comulga en la Santa Eucaristía. Hermano y hermana, te invito a que aceptes a Jesús como hermano y Señor. Como hermano porque somos miembros de su cuerpo vivo, de su cuerpo místico que es la iglesia. Y como Señor porque debemos permanecer unidos a su cabeza, en comunión con la iglesia, con el Papa, los obispos, los sacerdotes. Porque si nos separamos de su cuerpo que es la iglesia, estamos corriendo el riesgo de perderlo para siempre y de ser excluidos de esa vida eterna que Él vino a traer y a ofrecer en este banquete, en esta mesa de los hijos y las hijas de Dios, para que todo el que crea y tenga fe, se arrepienta y cambie, comulgue, es decir, se alimente de la unidad que Él vino a traer a todo el género humano, una unidad verdadera, renovada, una unidad que respeta la diversidad de cada ser humano, de cada pueblo, pero al mismo tiempo les une con la fuerza del amor y de la paz que Él ha venido a traer con su sola presencia en la Eucaristía, y desde allí Él sigue reinando para que todos los pueblos de la tierra encuentren razón de ser como comunidad, como pueblo peregrino o inmigrante de Dios, y sobre todo como un anticipo de lo que será su vida allá en el cielo, donde el banquete celestial ya se nos da a probar aquí en la tierra, pero se nos dará de una forma plena en el cielo, donde siempre seremos alimentados de esa alegría y de esa paz y de esa presencia de la cual no seremos apartados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. El Padre Joaquín del Valle de San Joaquín te invita a hacerte evangelizador en comunión con la iglesia, haciéndote bienhechor y patrocinador con tu negocio, suscribiéndote en YouTube al Padre Joaquín del Valle, en Facebook a la Nueva Evangelización con el Padre Joaquín, enviando tu donación para producir y difundir la Santa Misa en las radios locales y redes sociales. Puedes enviar tu donación de 3 maneras: por la aplicación Zelle, ZELLE, en el banco, a mi nombre y teléfono, Padre Joaquín, 559-519-3750. Por favor, textéame después de hacer tu envío. O envía tu donación al P.O. Box 12131, Fresno, California, 93776. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos
juntos, siempre unidos como hermanos. Señor, que sea este un anticipo del cielo que ya hemos comenzado. Te den gracias todos los pueblos, que todos